Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo diseñar un driver para conseguir hacer una lámpara con diodos LED. Te lo voy a explicar paso a paso desde el principio hasta el final, así que no te pierdas nada porque van a haber cosas muy interesantes. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, como puedes observar en el circuito de la imagen, partimos de una señal de corriente alterna del enchufe de la red doméstica, en este caso 230 voltios eficaces y 50 hercios, y colocamos un condensador. Vamos a ver qué capacidad va a tener, un condensador que vamos a llamar CS1, y este condensador va a hacer de limitación de intensidad, es decir, vamos a conseguir con ese condensador limitar la intensidad que va a circular por los diodos LED. Bien, luego hacemos un rectificador en puente para conseguir una tensión continua aplicada a esos diodos LED. Vale, vamos a colocar 6 diodos LED en varias ramas. ¿Cuántas ramas voy a conectar? Bueno, pues voy a conectar 6 ramas. Total, que 6 por 6 vamos a tener 36 LED. Se podría conseguir más diodos LED si es que quieres, y pondrías más ramas para conseguirlo, ¿vale? No interesa colocar en esta rama, en cada rama no interesa colocar muchos LED, porque ya sabes que para que un LED conduzca necesitamos superar una determinada tensión. Recuerda que el circuito equivalente de un diodo LED, es similar al circuito equivalente de un diodo rectificador, es decir, aquí tendríamos el ánodo y el cátodo, y para que circule corriente de ánodo a cátodo hay que superar una tensión que representamos mediante esa pila, ¿vale? Entonces, imagínate que esta pila sea de 3 voltios. ¿Por qué? Porque el LED, cuando conduce, la tensión en sus extremos sea de 3,3 voltios, ¿vale? Es decir, que por aquí circularía una corriente por el diodo LED en esa resistencia interna que tiene el LED, ¿vale? En esa resistencia interna que tiene el LED, por ejemplo, de 30 ohmios, circularía una corriente de 10 miliamperios y tendríamos una tensión en sus extremos de 3,3 voltios. Pero para que circule esta corriente hay que aplicarle entre ánodo y cátodo una tensión mayor de 3 voltios para que conduzca, ¿vale? Entonces, si conectamos en serie 6 diodos, ¿qué tensión necesitaremos aplicar entre estos dos puntos para que haya corriente? Pues bien, como tenemos una tensión que tenemos que vencer de 3 voltios, 6 por 3, 18. Es decir, que necesitamos aquí aplicar una tensión mayor de 18 voltios para que conduzca esta rama. Hasta que no haya 18 voltios entre aquí y aquí, no conducirá esta rama, esta y todas las que pongamos, ¿vale? Si en vez de poner 6 diodos hubiésemos puesto 12, necesitaríamos 36 voltios. Y hasta que no hubiese aquí 36 voltios, no conduciría esa rama, ¿vale? Bien, yo ya digo que me inclino por poner esos diodos, el número 6 diodos. Bien. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta qué intensidad queremos que circule por cada rama. ¿Qué intensidad queremos que circule por aquí y por aquí? ¿Vale? Y yo voy a colocar una intensidad de entre 10 y 15 miliamperios, más o menos, ¿eh? Una intensidad, vamos a colocar 10 miliamperios, pero eso ya dependerá de cada uno, de la intensidad que vaya a colocar, que vaya a hacer circular, porque vamos a tener unos diodos LED que van a soportar una determinada intensidad. Normalmente los diodos LED suelen soportar hasta 20 miliamperios, ¿vale? Vamos a poner 15, voy a hacerlo con 15, pero podrías hacerlo con 15. No llegar nunca a los 20, ¿vale? Siempre de 15 hacia abajo, ¿sí? Te explicaré por qué, ¿eh? Te explicaré por qué. Bien, entonces 10 miliamperios, 10, es decir, que en total por aquí tendríamos una corriente por todos los LED, de 10 por 6, 60 miliamperios. ¿Vale? 60 miliamperios. Esa corriente
de 60 mA es una corriente de valor medio, una corriente de promedio, ¿vale? En corriente continua. Lo que llamamos corriente en DC, valor DC, ¿vale? Bien, y ahora lo que vamos a calcular es la reactancia de este condensador, la impedancia de este condensador, ¿vale? La reactancia capacitiva, que será la tensión que tenemos en ese condensador partido de la intensidad que queremos circule por él. Bien, la tensión en el condensador será la tensión eficaz de la red, ¿vale? En mi caso, en mi país, serán 230 voltios, valor RMS, menos la tensión que cae en los dos diodos que conducen, menos la tensión que cae en los diodos que conducen, en este caso será, voy a considerar 1,5 voltios, más o menos, y menos la tensión que voy a tener en los LED. En este caso, cuando los LEDs están conduciendo, suponemos una tensión en sus extremos de 3,4 voltios. Eso te lo dice el datasheet del LED, ¿vale? En mi caso son 6 diodos, porque sería una rama nada más, las otras están en paralelo, y por 3,4 voltios, ¿vale? Y dividido de la intensidad que quiero que circule por aquí. Esa sería una intensidad eficaz, ¿vale? Que voy a considerar aproximadamente igual que la corriente por los diodos por aquí, la corriente por aquí, que son 60 miliamperios, pero es una corriente promedio, es una corriente DC, ¿vale? Entonces aproximadamente la voy a considerar, aunque ya digo que esta corriente y esta corriente no son iguales, porque esto es un valor eficaz y esto es un valor medio, un valor promedio. Bien, y esto resulta 3.468 ohmios aproximadamente, ¿sí? Como ya sabes que la reactancia del condensador tiene esta expresión, despejando la capacidad y sustituyendo los valores, resulta un condensador de 1 microfaradio. Para que veas mejor por qué he puesto 6 por 3,4, para que veas, es decir, que yo lo que tengo aquí son 3,4 voltios, 3,4 voltios, 3,4 voltios, 3,4 voltios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Tienes que recordar, como te dije antes, que todo esto tiene su circuito eléctrico equivalente, ¿vale? Porque el LED sería este sería el circuito eléctrico de un LED en serie con el del otro LED, así sucesivamente en serie con el otro LED, ¿vale? Esto una rama, estos son 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios, y aquí podríamos tener pues 30 ohmios, 30 ohmios, 30 ohmios. Y tendríamos otra rama y otra rama y otra rama y otra rama, ¿vale? Pero esto, lo que haríamos sería sumar las resistencias, que serían 30 ohmios por 6 resistencias, y las fuentes lo mismo, 6 por 3 voltios, ¿vale? Y tendríamos otra rama igual, y tendríamos otra rama igual, y tendríamos otra rama, es decir, hasta 6 ramas, ¿vale? Bien. Y todo esto tiene un equivalente Thevenin que sería ni más ni menos que, fíjate, esta fuente sería 6 por 3, 18. ¿Por qué? 18 voltios. ¿Por qué? Porque como esta pila y esta pila son iguales, por esta resistencia, por esta y por esta, no circulan corriente, porque todas las baterías son iguales, todas las pilas estas son iguales, no hay circulación, ¿sí? Y la resistencia equivalente de todo esto, fíjate que aquí tengo 180 ohmios, 180 ohmios, 180 ohmios. Recuerda cómo se calcula la resistencia Thevenin, se eliminan las fuentes. Si eliminamos estas fuentes, pues lo que nos quedan son esas resistencias ahí en paralelo. Y como tengo 6 resistencias en paralelo iguales de valor de 180 ohmios, pues esto será 180 partido por el número de ellas, que son 6. Es decir, que me queda también 30 ohmios. O sea que todo esto se puede sustituir por este circuito eléctrico equivalente, que cuando circula una corriente de 60 miliamperios tengo una tensión en sus extremos de 19,8 voltios. Bien, el siguiente cálculo que vamos a hacer va a ser el siguiente. Fíjate que, ¿qué puede ocurrir?
que cuando yo conecte este circuito a la tensión de red eléctrica, ya sabes que la tensión alterna está cambiando entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿vale? Como lo tenemos rectificado, pues realmente lo que tendríamos aplicado ahí a los diodos, al circuito, sería esto así, ¿no? Y esta sería una tensión máxima, de 230 por raíz de 2, que son 325 voltios, ¿vale? Menos la caída de tensión de los diodos, más o menos sobre 323 voltios, más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si en el momento de conectar esto, la tensión que está cambiando, coincide con este instante, perfecto, no hay ningún problema. Pero en el peor de los casos sería que conecte el circuito cuando la tensión es máxima. Y cuando la tensión es máxima, lo que tenemos aquí son 325 voltios. Me encuentro con este condensador descargado con un diodo, con estos diodos, con este diodo, es decir, todo este circuito que tengo tiene muy poca resistencia y va a circular un pico de corriente importante. Entonces lo que hacemos es colocar en serie con el condensador una resistencia para limitar inicialmente la corriente por este condensador. ¿Y cómo calculo la corriente? Calculo la resistencia, el valor de esta resistencia? Pues muy sencillo. Considero un instante, que sería este, en el que la tensión es la máxima posible. Estoy poniendo el caso más desfavorable, ¿vale? ¿Y qué tendríamos? Tendríamos 325 voltios, ¿sí? A esos 300 le quito 1,5 del puente y le quito los 6 por 3, 18, los 6 por 3,4 voltios, ¿vale? Aproximadamente. Podríamos quitarle algo más porque estamos haciendo circular por ahí un pico de corriente importante, y entonces cuando circula ese pico de corriente en los diodos, a lo mejor en vez de caer 1,5 igual tenemos pues 2 voltios, ¿vale? Pero bueno, es un cálculo aproximado, ¿vale? Un cálculo aproximado. Si pones aquí 2 tampoco pasa nada, y si pones aquí 6 por 4 pues tampoco pasa nada, 4 voltios. Tampoco pasa nada. Y dividido de la intensidad máxima que queremos limitar, que sería 1 amperio. ¿Por qué? Porque los diodos no van a soportar, porque los LED no van a soportar ese pico de corriente inicial mayor de 1 amperio. Entonces, bueno, nos fijamos y limitamos a 1 amperio en los LED, o tendríamos que mirar en el datasheet cuál sería el pico de corriente máximo en un instante, no una corriente mantenida. Esa serían unos 20 miliamperios. O bueno, dependiendo del LED, porque hay LED que pueden circular 100 miliamperios, LED de alto brillo, ¿vale? Entonces, bueno, miraríamos esa intensidad máxima que pueden soportar los LED. Yo la fijo en 1 amperio. Y aquí resuelvo y me sale un valor 303 ohmios, ¿vale? Bien, pues elegiría una resistencia, a lo mejor pues de 270 ohmios, algo menor, o de 300 ohmios, una R1 de 300 ohmios, ¿vale? ¿Y qué potencia disiparía esta resistencia? Vale, pues la potencia que tendría que disipar esta resistencia, ya trabajando en condiciones normales, hemos supuesto por aquí 60 miliamperios. Entonces tendríamos 0,06 amperios al cuadrado por los 300 ohmios. 1 vatio de potencia, Es decir, que elegiríamos una resistencia de 1 vatio. Si quieres ser más espléndido, pues puedes colocar aquí una resistencia de 2 vatios, ¿vale? Y si un diodo LED falla y se abre, ¿qué pasaría? Si un diodo de esta rama falla, pues si falla uno, toda esta rama se apaga, ¿sí? ¿Qué pasaría con las demás ramas? Pues circularía más corriente por ellas. Jolín, profe, no lo veo.
¿No me lo podría explicar más claramente, por fin? Mira, muy sencillo. Por aquí la corriente va a ser constante. ¿Por qué? Porque aquí en estos dos extremos, en estos dos puntos, entre este punto y este punto, la tensión es constante siempre, ¿vale? Porque conduce estos LED y por ellos va a circular más o menos la misma, vamos a tener más o menos la misma tensión. Si esta rama deja de conducir, la diferencia de tensión que va a haber entre estos dos puntos es muy pequeña. Es muy pequeña. Entonces, nada, suponemos que esta tensión sigue siendo la misma. Entonces, como por aquí la corriente, que es la que fija este condensador, sigue siendo la misma, sigue siendo 60 mA, en vez de repartir entre 6 ramas a 10 mA cada uno, pues tendríamos que repartir entre 5 ramas y nos saldría una corriente mayor de 10 mA, ¿vale? Tendríamos que ser conscientes de que va a aumentar la corriente. Si falla uno no pasa nada. Si falla uno de esta, pues tendríamos más corriente por las demás, ¿vale? Pero por eso tenemos margen. Por eso hemos fijado a 15 mA la corriente por los LED. Perdón, a 10 mA la corriente por los LED. O como mucho 15. Para tener ese margen hasta 20 por si falla uno, que al aumentar la corriente por el resto de las ramas no se nos estropeen el resto de los LED, ¿vale? Bien, una mejora en el circuito sería colocar aquí un condensador, electrolítico, con polaridad, porque aquí siempre tenemos polaridad positiva, es decir, tenemos corriente continua. Colocar aquí un condensador, por ejemplo, de 1 microfaradio, es más que suficiente, ¿vale? Y de una tensión, bueno, de la que tú quieras, Podríamos colocar también un condensador sin polaridad de 1 microfaradio y de 400 voltios, ¿vale? Pero no hay problema por colocar un condensador de 1 microfaradio y de 50 voltios, por ejemplo, para tener margen suficiente, ¿vale? Y entonces este condensador lo que va a hacer es mantener más constante esta tensión y que en los diodos no aparezca un pequeño efecto de parpadeo, ¿vale? Ya lo veremos después en la simulación. Otra mejora que podríamos hacer en el circuito sería colocar aquí, en paralelo con el condensador, una resistencia grande, por ejemplo de 1 megaohmio, para no tener este condensador cargado cuando desconectemos aquí. Es decir, que al desconectar aquí, este condensador, al tener esta resistencia, se me va a descargar y si yo manipulo el circuito no me va a ocurrir nada, no voy a sufrir una descarga. Entonces ese condensador, perdón, esa resistencia la colocamos ahí, la resistencia de 1/4 de vatio es suficiente, ¿vale? Y 1 megaohmio. Y por último, una mejora que se podría hacer en este circuito sería sustituir esta resistencia por un inductor de 2,2 milihenrios, por ejemplo, y 400 miliamperios, más que suficiente. ¿Para qué? Para que al conectar este circuito ya sabes que la bobina impide que haya picos de corriente, ¿vale? Entonces, al tener esta bobina aquí y conectar el circuito, evito ese pico de corriente inicial, que es lo que haría esta resistencia, y una vez que esta bobina pasa a funcionar en alterna, pues su impedancia es muy pequeña, porque son 2,2 milihenrios, y si calculas la impedancia, que serían 2pi por la frecuencia y por 2,2 exponente a la menos 3, me sale una impedancia muy pequeña, que se restaría a la impedancia de este condensador, y nada, tendríamos el circuito por ahí controlada la intensidad, mantenida la intensidad. ¿Sí? Bien, aquí puedes ver el circuito con las 6 ramas, con 6 LED por cada rama. Aquí estoy midiendo la tensión que tendremos en esta resistencia y por lo tanto estaría midiendo y visualizando la corriente que circula por esta resistencia, ¿vale? La corriente que va a circular por este condensador, ya que esta resistencia prácticamente por ella circula una corriente despreciable. Bien, pues nada, vamos a ver que al cerrar el interruptor se produce un pico de corriente. En este caso es un pico de corriente negativo porque coincidió con el semiciclo negativo, ¿vale? Bien, como puedes observar, la corriente que está circulando por los diodos LED es una corriente de, vamos a ver que se estabilice, de 10,5 miliamperios, una corriente de valor medio,
¿vale? La corriente total por todos los LEDs anda por los 62,2 miliamperios y con un valor eficaz de 79 miliamperios. Como puedes observar, aquí la corriente por el condensador es de 71,8 miliamperios. Como te había dicho, la corriente promedio de 62,2 no coincide con la corriente eficaz por el condensador. Vamos a desconectar el condensador y veremos que hay unos picos negativos de tensión, es decir, que en este instante veríamos apagarse los LED. Bueno, veríamos, realmente no lo vemos, pero lo que sí notamos es un efecto de parpadeo. El ojo estaría fatigándose por ese parpadeo, ¿vale? Si conectamos de nuevo el condensador, como puedes ver, la tensión en extremos de las ramas de los LED es de 20,2 voltios. En cada LED tendríamos una tensión de 3,28 voltios.